Muchísimas gracias. Te escuchamos, Katia, dale. Sí, un momento, tengo una conexión un poco no estable, así que espero que no se quede congelado, pero que varias veces me quedé congelada, pero aquí vamos. Bueno, Teresa Garzón nació en Colombia en 1978, estudió su maestría en estudios culturales por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y estudios feministas por la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente se doctoró en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Xochimilco de México. En su trabajo como investigadora ha realizado algunas publicaciones como Humana, Representaciones, Colonial del Género e Industrias Culturales Contemporáneas y Proyecto BOAS Prácticas COVID-19 a Nodo de Chiapas. Además, ha sido coordinadora de la Cátedra de Género y Feminismo en Mercedes Olivera Bustamante y lidera el cuerpo académico de Género y Feminismos del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, CESMECA, perteneciente a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en México. Es también instructora de defensa personal y fundadora del Comando Colibrí, grupo de autodefensa que plantea reflexiones y propuestas sobre cómo hacer frente a la violencia contra las mujeres. Bienvenida Teresa Garzón, gracias por la invitación y quedamos a la escucha de tu presentación. Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo a Gisela, Katia, por invitarme, por tener algo de mi trabajo presente y también a las compañeras, a Kike y a Marco, que están aquí también en el mundo de lo virtual. Yo les decía a Gisela y a Katia que pues voy a presentar primero un PowerPoint para contarles un poquito y contextualizar de qué va mi trabajo y para luego poder abrir una discusión o preguntas, porque en efecto yo también pues hago parte ya de la generación chavorruca, yo la llamo la vieja guardia, entonces sin estas ayuditas como que cuesta un poquito de trabajo. Entonces, bueno, como les decía, prefiero presentar para guardar como un orden en los argumentos, contextualizar y contarles un poquito mejor qué es lo que yo he venido pensando sobre la blanquitud, que en efecto no es una cuestión de un trabajo individual, sino que es un trabajo colectivo que viene emergiendo con fuerza en Latinoamérica y como les decía, pues sí, yo hago parte como de esta generación de la vieja guardia y posiblemente esto no le gustaría a ciertas estudiantes que no les gustan mucho como trabajar con imágenes, pero a mí me encanta trabajar desde los estudios culturales con la cultura popular, con pues la literatura, las series de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, pues también voy a meter acá mi propaganda. Cuando hablo de la vieja guardia, estoy hablando un poco justamente de esta serie que es increíble. Presenta Netflix con Charlize Theron. Ahí la ven ustedes con la Ibris, que es completamente representativa de lo que significa esta vieja guardia. Y voy a hacer mi pequeña propaganda de un libro que queremos mucho, que se titula Netflix, una pantalla que te saca de aquí, que hice con mis compañeros Efraín y Martín, y que habla justamente desde los estudios culturales de algunas series que presentan en Netflix, ¿no? Y lo queremos mucho porque de todas formas todavía estamos en un mundo académico en donde se nos dice que la televisión, la música y como todo ese tipo de cosas no son problemas sociales a investigar, ¿no? Pero pues yo creo que el deseo, la diversión y la risa hacen parte también del mundo académico y ahí está toda la cultura popular. La pregunta por la blanquitud en mi vida, digamos que tiene dos vías. La primera, y si lograron ver algo del texto, pues tiene que ver justamente con la historia con mis abuelas y en particular con mi abuela Tita, que es esta mujer que ven, para mí es la izquierda de la pantalla, con un saco blanco, una falda rosada,
Ella es mi abuela materna, fue quien estuvo conmigo toda su vida y mi vida, ¿no? De joven, de adolescente, ayudando a mi madre que parió tres hijas casi al mismo tiempo en la crianza y que era una mujer o es una mujer mestiza, más oscura que clara, nacía en alguna región del centro de Colombia que no se supo muy bien dónde porque ella perdió su conexión familiar. Ella fue llevada de su pueblo a la ciudad de Bogotá de muy niña para trabajar como empleada doméstica y pues fue secuestrada, ¿no? Entonces en ese sentido perdió como toda relación familiar y pues ella era justamente eso, una trabajadora de la madera, del trabajo doméstico, analfabeta, y ella se sentía muy orgullosa sobre todo de sus dos nietas menores que ven ahí sentaditas con vestidos azul y rosado, porque teníamos la piel blanca. Y yo empiezo mi libro narrando un poco cómo en algún momento ella comparó sus manos, su piel morena con las mías y me dijo que yo tenía manos de pianista. Y esa escena cotidiana, digamos, se vuelve para mí una escena fundante porque yo siempre me pregunté qué era eso, ¿no? Y qué significaba eso para ella. Y está la otra vía entonces, que es la vía más académica, en donde yo empiezo en Colombia desde muy temprano, desde el año 2005, a hacerme como esa pregunta. Porque al ser colombiana, al haber nacido en la ciudad de Bogotá, pues el discurso nacional colombiano le apuesta fuertemente al mestizaje, ¿no? Y Bogotá es una ciudad blanqueada, pero realmente sus relatos hablan de un mestizaje. Y aquí tenemos el mestizaje justamente como uno de los rostros de la blanquitud y de blanqueamiento. Y este trabajo, digamos, más intelectual, de investigación, académico, que al principio fue muy, muy solitario porque yo no encontraba referencias, como que en el mundo académico que habité en Colombia estaba la pregunta, pero no del todo, como que todavía hay personas que me dicen, eso que usted investiga se investiga, ¿no? Entonces fue un trabajo un poco solitario y un trabajo un poco silencioso, pero que al final da como resultado pues mi tercer libro, que es el libro de Blanquitud. Y es un libro, digamos, y es una apuesta política académica que es autobiográfica, porque yo no puedo separar ni mi historia ni la historia de las mujeres que me hicieron quien soy de la parte académica. Entonces, al final de cuentas, yo digo que mi trabajo es autobiográfico y también genealógico. Y básicamente está escrito en primera persona porque, como diría Frida Kahlo, yo soy, a propósito de su propia pintura, yo soy el objeto de investigación que mejor conozco y que me causa también más interés. Entonces, en todos estos recorridos, yo llegué como a estas tres preguntas en un principio, que son, ¿qué es lo que lleva a ser un color que no reproduce el color? Una historia de hegemonía, dominación y racismo, porque en efecto hablábamos mucho de negritud. En Colombia desde los años 90 hablamos mucho de etnización de la población indígena, que ha sido una población también muy negada en los relatos nacionales colombianos, pero no se hablaba necesariamente del mestizaje en clave crítica y por supuesto que no se hablaba de lo blanco. Otra pregunta que es fundamental para mí, porque pues yo soy feminista y mi apuesta siempre ha sido por las mujeres, es si las mujeres aparecemos en esa historia y cómo aparecemos allí. Y desde las apuestas descoloniales a las cuales también me ascribo, la pregunta de si eso tiene que ver con nuestras vidas en el aquí y en el ahora. Porque muchas veces las personas que estudiamos blanquitud tenemos esta experiencia compartida que nos dicen es que eso es como gringo o europeo, pero eso no tiene sentido en nuestras coordenadas geopolíticas. Y esa es una de las discusiones que tenemos, digamos, hoy en día.
También es importante para mí hablar de que estas preguntas y las respuestas que les doy pues parten de un lugar completamente situado. El primer lugar es uno que yo llamo oxímoron, que es una figura retórica en donde unes dos cosas que no se pueden unir, ¿no? Como el agua y el aceite. Y yo hablo que desde el oxímoron y como un oxímoron, porque a mí la migración a México y la migración a Chiapas me ha blanqueado mucho más de lo que ya soy, ¿no? Pero al mismo tiempo yo hago parte de los feminismos descoloniales y pareciera que una persona que trabaja desde los feminismos descoloniales no puede ser blanca, o mejor, que una mujer blanca no se puede ascribir a los feminismos descoloniales de la Yayala. Eso nos hace una especie de oxímoron. También yo hablo desde un campo de producción de conocimiento que, como les digo, está un poco en emergencia en el sentido que se está como haciendo presente en estos momentos y se está consolidando y que implica, por supuesto, una comunidad de sentido con la cual ya podemos no hablar, compartir, retroalimentarnos sin necesidad de que nos digan, ah, eso se estudia, eso es un objeto de investigación o eso no tiene sentido o lo que sea. Yo me ubico también pues en ese campo de producción de conocimiento y me ubico también, como les digo, desde las luchas descoloniales, por lo tanto mi lectura de la blanquitud es una blancura desde lo descolonial. Y esto para mí es importante dejarlo en claro en términos de que esa palabreja de blanquitud yo la tomé de Bolívar Echeverría. Él tiene un texto, un ensayo inacabado del 2010 que se titula Imágenes de la Blanquitud. Y la tomo de Bolívar Echeverría, pero no tomo solo la palabra y no el contenido, porque me parece que, aunque interesante, es bastante eurocéntrico y realmente no da suficientes pistas para entender eso de la blanquitud acá, porque buena parte de este trabajo yo pude desarrollarlo en mi doctorado, que fue un momento muy afortunado porque pude tener tiempo completo para investigar, cosa que en Colombia no puedes hacer en términos de que no existen becas, no existen becas como las que el CONACYT da y está intentando, bueno, el ex CONACYT, y está aquí cada vez más tratando de mermar, ¿no? Entonces, era un tema completamente inédito en el contexto donde yo me encontraba y yo no sabía qué palabra darle, ¿no? Que pudiera dar cuenta de eso que estaba investigando y que pudiera ser más comunicable a mis lectoras. Entonces, al final, en el último semestre, después de nombrarlo de muchas maneras, decidí nombrarlo como blanquitud y ahí me quedé, también porque la palabra me parece, y como escritora esto es importante para mí, que es muy sonora, ¿no? Entonces me quedé con esa palabreja, pero de nuevo, lo leo desde las teorías descoloniales y no necesariamente desde el legado de Bolívar Echeverría. Ahora, a ver. En ese sentido quisiera como recordar un poquito, yo sé que esto lo conocemos y demás, pero un poquito qué es esto de la colonialidad, ¿no? Porque desde ahí parto para hablar justamente o para construir un andamiaje teórico sobre la blanquitud. Entonces, para mí es muy importante situar todo esto en la emergencia del sistema mundo moderno colonial y el mito de la modernidad, que básicamente yo resumo como en tres líneas narrativas. La primera tiene que ver con esta historia de a quien hoy por hoy conocemos como el inventor del tráfico de influencias y de la heterosexualidad como sistema político, que es Noé. Noé fue un señor a quien Dios, el Dios católico, le pidió meter en una barca a todos los animalitos que pudiera, todas las especies de animalitos, pero que fueran macho y hembra. Entonces ahí ya se inventó la heterosexualidad como sistema político. Porque Dios, ese Dios en ese momento tenía pues sus problemas de ira, iba a mandar un diluvio, iba a destruir a la humanidad.
Y en ese sentido también le pidió a Noé pues que metiera a la esposa para que también el humano se pudiera reproducir, pero Noé metió a los primos, a los hermanos, algunas hijas, entonces pues creó también el tráfico de influencias. Después del diluvio quedó, digamos, sobre la Tierra este mapa que ven a su izquierda, que es un mapa que nos viene de la Edad Media y que representa supuestamente lo que era pues la Tierra en un momento donde se pensaba también que la Tierra o el planeta Tierra pues era plano. Entonces ahí podemos ver básicamente tres regiones que hoy podríamos nombrar como Europa, como África y como Asia. Noé tuvo varios hijos, pero tenía tres en particular a quienes les heredó su tierra. Jafet era el hijo más querido y es representado como una persona de piel clara o pálida. Y al ser el hijo más querido, pues le heredó y le dio, digamos, para gobernar lo que hoy podríamos denominar Europa, que es ese cachito ahí redondito que ven arriba. En ese momento también se pensaba, estoy hablando un poco de la Edad Media, de los imaginarios de la Edad Media, los que nos llegaron, ¿no? con Occidente, que si tú seguías derecho por el mar, como la tierra era plana, en algún momento ibas a caer por el mar de la muerte. Y ese mar de la muerte abajo pues estaba lleno de monstruos y de cosas así terribles. Entonces yo puse al Depredador, uno porque la primera película de Depredador fue filmada en Chiapas y es una muy buena película de acción. Dos, porque luego todas las sagas de Depredador, ¿no? Que hay 1000 películas de Depredador, pues nos hablan de que el Depredador, que es un extraterrestre bastante malo, ha venido a la Tierra durante diferentes épocas históricas. Entonces yo creo que es posible que lo hayan visto en la época de Noé y en la Edad Media. Y que de pronto si te caías por el mar de la muerte, pues un depredador te iba a encontrar allá en el fondo. Esto dio sustento a otra historia, y es que cuando Colón sale de Castilla a buscar supuestamente a las Indias y llega a América, pues lo que se dice un poco desde el Reino de Castilla, se hace un juego discursivo y se dice, bueno, no encontró las Indias, pero no encontró tampoco algo completamente desconocido, sino más bien encontró una tierra pues que estaba ahí y que nos pertenece. Yo lo pienso un poquito como la idea de estamos en una casa, abrimos una puerta y vemos como el patio trasero y decimos, ay, mira, hay un patio trasero y también hace parte de la casa. En ese sentido, se puede pensar que esa tierra, que es ciertamente nueva, pero es una extensión de lo que ya hay, pues le pertenece al Reino de Castilla y ahí no hay pues ningún problema, ¿no? En términos de ocupar la tierra, ponerla a disposición del Reino de Castilla, etcétera, etcétera. Hay otra línea narrativa que nos viene sobre todo el trabajo de Enrique Dussel, que nos dice que en un principio, en la campaña imperialista y de ocupación, pues se construyó un ego conquistador, ¿no? Sobre todo en los varones que fueron quienes principalmente llegaron justamente a conquistar, a destruir, a hacer, intentar campañas militares como en ese sentido, pero que ese ego conquistador cambia a un ego conocedor. Y esto es importante porque justamente aquí podemos ver como dos tipos de conquistadores, los que vienen a lo bruto, a conquistar, entre comillas, a lo bruto, y el conquistar también, y los que vienen a producir conocimiento y a ser sujetos de esa producción de conocimiento, y esto tiene que ver con todo el conocimiento occidental que es científico, etcétera, etcétera. Entonces pasamos de ese ego conquistador a uno conocedor, y en ese momento esta consigna del cogito ergo sum pues termina, digamos, de tener todo su sentido. Yo en particular traduzco cogito ergo sum como cojo, luego existo. Y hay una tercera línea narrativa que nos habla de la historia, de la humanidad. Y nos dice que la historia de la humanidad, que incluye a todas las personas y a todos los grupos humanos, es una historia lineal que tiene que ver con el desarrollo de la civilización occidental y que tiene que ver también con la historia de ese desarrollo, con la historia de un imperio donde no se oculta el sol.
Es decir, esa historia que nos han contado mucho todo el tiempo, que nos dice, pues es que la civilización empezó con los egipcios, con los griegos, con los romanos, y luego fue la Edad Media, y luego el Renacimiento, y la Ilustración, y luego las guerras, y luego llegamos como a este momento en el cual, con la muerte de esta reina de Inglaterra, que creo que es Isabel II, pues ya como esos últimos rezagos, digamos, de un orden como ya muy antiguo, que sería el orden de los reyes y todo eso, pues se acaba, ¿no? Esta reina, pues al morir nos dejó como dos deudas históricas. La primera es que pues no se han acabado esos regímenes antiguos y la segunda es que no fue condenada en este mundo, pero en el siguiente tal vez sí, por la muerte de Lady Di, de la cual es autora intelectual. Y por último llegamos, porque esta señora es conocida por eso, por la muerte de Lady Di, la mandó matar. Por último llegamos como a esta idea de que la hegemonía, sobre todo estadounidense, como su orden político, social, económico, todo lo que los gringos supuestamente tienen, pues es a lo que todos los pueblos deberían llegar. Y este es un imperio entonces donde no se oculta el sol, porque mientras en Occidente, pónganle ustedes, en América es de noche, pues en Oriente es de día. Esas tres historias se conjugan para dar sustento, ¿no? Discursivo, simbólico al sistema mundo moderno, colonial, y para construir ese mito de la modernidad. Un mito donde además empiezan a aparecer las mujeres con esta pintura de William Drake de 1790, donde vemos a Europa, perdón, en el centro como una mujer blanca y que está literalmente sostenida por África y por América. Acá les voy a hacer un spoiler y si ustedes quieren ver de manera divertida en una excelente película de acción, excelente, lo que es la colonialidad, pueden ver la película Lucy de Luc Besson del 2014. Y en particular pueden observar con atención la escena donde Lucy tiene la capacidad de ver toda la historia de la humanidad y la ve. Frente a esa escena hay que preguntarse un poquito dónde está sentada Lucy. ¿Qué es lo primero que Lucy ve? ¿Qué estereotipos vemos en esas imágenes que Lucy ve? Y al final de cuentas, ¿cómo podríamos armar esa historia de la humanidad que Lucy ve, desde lo que ella ve como el principio de la humanidad hasta el final de la humanidad? Y esto me parece supremamente interesante porque este tipo de dispositivos, digamos, culturales, como las películas, y como películas banales, que podríamos decir las películas de acción no tienen ideología, no enseñan nada, simplemente están ahí para hacer dólares, sí siguen reproduciendo fuertemente ciertos sistemas de poder que son muy antiguos, pero que están completamente presentes. Entonces, ahí tienen la tarea, vean Lucy, es una muy buena película de acción, se van a divertir y está también en plataformas como Netflix o la pueden encontrar online. Entonces, esto del sistema mundo y del mito de la modernidad, al final de cuentas, se concreta, como nos dice un Aníbal Quijano, pues en una organización de la población, ¿no? Donde se parte de ciertos supuestos. El primer supuesto es justamente que nos organizamos en una especie de pirámide jerárquica, donde lo blanco está arriba, lo negro estaría abajo, lo indio está en el medio, y donde hay ciertas certezas y hay ciertas preguntas. Para mí, lo blanco tiene certezas, pero no es muy claro, y esto hace parte de la blanquitud, acabo de decir claro en mi lenguaje, cuáles son esas certezas y cómo probarlas. Con respecto a lo indio, y esto lo vimos, por ejemplo, en la película de La disputa de Valladolid, la pregunta es, en principio, si estos cuerpos tienen alma, porque eso va a ser determinante en el sentido de pensarlos como humanos y esclavizarlos o no. Y se llega un poco a la conclusión de que las personas indígenas
están como en el desarrollo civilizatorio en un estado de niños. Entonces hay que acompañarlos, ¿no? Para que vayan creciendo, vayan madurando, etcétera, etcétera. Y por supuesto que con respecto a lo negro, que en este momento, siglo XVI, está completamente asociado a la esclavitud, pues se dice y se tiene la certeza de que las personas con cierto color de piel procedentes de ciertos lugares no tienen alma, por lo tanto no son personas, no son humanas y se pueden esclavizar. Aquí también digo yo que hay una mentira y una verdad. La mentira, por ejemplo, está en el cuadro justamente de Blake porque él muestra muy diferenciadamente qué sería África, qué sería Europa y qué sería América. Se convierte esta representación en una mentira frente al mestizaje carnal, al mestizaje real, que fue muy rápido y que sí hubo, ¿no? Desde que los invasores llegaron a nuestro territorio. Y esto va a ser importante, pues, porque el mestizaje, digamos, o estas mezclas de cuerpos, de historias, etcétera, etcétera, sea por, digamos, la vía del deseo, o sea, por la vía de la imposición violenta, pues marca toda esta historia. A propósito, también nosotros vimos y nosotras vimos La disputa de Valladolid, esa película que es antigua pero muy interesante. A mí también me gusta mucho esta película que les recomiendo, que ya también se puede encontrar en diferentes partes en internet y demás, que se llama también La lluvia y es de Isiar Boyain del año 2010. Es muy bonita esta película, narra la historia, hay ahí un spoiler, creo que estos son los spoilers, de un joven cineasta que él quiere representar justamente la llegada de Colón a América y un poquito lo que pasó después, pero no tiene dinero, ¿no? Entonces no puede filmar propiamente en República Dominicana, le toca irse a Bolivia, porque más o menos, según él, tienen como el paisaje más parecido, y lo que realmente, o sea, lo que se supone es la historia de la filmación de una película, se convierte otra vez en una historia de la colonización en América, ¿no? Y en esa historia toma gran relevancia justamente Rafael de Montesinos. Rafael de Montesinos fue un cura que llegó, digamos, en la primera oleada colonizadora a República, lo que hoy sería República Dominicana, y que trabajó muy de cerca con el joven Bartolomé de las Casas. Y Rafael de Montesinos en algún momento, todos los domingos, cuando da su misa, hace una prédica que se llama la prédica del desierto, donde él dice, yo soy la voz de Cristo en el desierto y ustedes están en pecado mortal. Y lo que le está diciendo a los colonizadores es, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? O sea, esto no es lo que Dios nos pidió. Aquí hay algo. Y esa experiencia entonces le empieza, ¿no?, a generar esa conciencia al joven Fray Bartolomé de las Casas en términos de qué es lo que estamos haciendo con las poblaciones indígenas en este territorio de la Via Yala. La película es, como les digo, es muy, muy bonita y tiene como todo este cruce entre lo que sería un presente histórico y un pasado. Entonces, en medio de todo esto, al final de cuentas, ¿cuáles son las certezas de lo blanco? Y aquí tenemos que irnos un poquito atrás también en la historia, de nuevo un poco a la Edad Media, con algo que se llamó la limpieza de sangre y los estatutos de limpieza de sangre. Los estatutos de limpieza de sangre básicamente era un papel, ¿no? Como el INE y esas cosas que tenemos que sacar hoy por hoy, donde se daba cuenta de que tú no tenías en tu sangre ni al nivel de padres, ni al nivel de abuelos, ni al nivel de bisabuelos, sangre manchada. Pero en esa época la sangre manchada hacía referencia a que tú no tenías sangre judía, de moros o de judíos conversos en tu familia. Esto se da principalmente en lo que hoy llamamos España, porque recuerden que España sufrió también varias ocupaciones
de moros, de judíos, ¿no? Y frente de nuevo como a ese mestizaje y a esa posibilidad de pérdida de claridades de quiénes son los blancos, principalmente quién es la élite y quiénes gobiernan, pues se inventaron estos estatutos de limpieza de sangre. Estos estatutos operan principalmente para los hombres y no para todos los varones, sino para aquellos que querían ocupar cargos políticos, cargos religiosos o cargos militares. Y como les digo, pues esto era un papel que se tramitaba y todo papel pues contiene una historia que es bastante imaginaria porque cómo demostrar realmente que tu sangre no está manchada, también pensando un poco que las genealogías familiares eh, pues europeas y demás sí se pueden seguir por muchas generaciones, ¿no? En Abya Yala nuestras genealogías familiares usualmente se rompen en el nivel de los abuelos o de los bisabuelos. Pero cuando esto llega a Abya Yala, que aquí pues sí creo yo en las condiciones geopolíticas contemporáneas hay que dibujar el murito para que los que tienen las bombas nucleares y demás sepan que es allá arriba y no acá abajo. El murito, ¿no? Y ahí el chulito para señalar dónde es que están las cosas nucleares, porque pues, y dónde están y dónde no están. Por si acaso es importante decir que Chiapas se devuelve a Guatemala, ¿no? Nos vamos a desanexar, por si acaso. Entonces, cuando la limpieza, cuando estos españoles, digamos, de varones, de élite, llegan a América con sus papelitos de limpieza de sangre y frente al alto mestizaje, ese papelito perdió todo el sentido. Pero además perdió todo el sentido de decir, es que yo no tengo sangre mora, yo no tengo sangre judía, porque eso aquí no tenía ningún significado. Entonces se empezó a construir o se necesitó construir lo blanco, no solo desde la limpieza de sangre, sino desde marcadores que son físicos, porque hay que identificar a través de los ojos quién es blanco y que son morales. Y aquí es importante esta cuestión de los ojos porque Occidente produce conocimiento desde los ojos. Por eso las imágenes son tan importantes y hoy por hoy que vivimos en un mundo que todo, donde todo es imagen, 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 llega a ser más importante, ¿no? Y por eso los templos y todos estos edificios antiguos que principalmente son iglesias que vemos desde el siglo, construidos desde el siglo pues 16, son grandísimos porque era la forma de enseñar la grandeza de Dios, ¿no? Entonces su casa es grandísima. Por eso los cuadros de castas y por eso todo este tipo de cosas, porque se pretendió seguir con esta idea de el conocimiento se produce desde los ojos y por lo tanto esta idea de que en Abya Yala sus poblaciones no saben leer no era un problema para esta alfabetización, ¿no? Del imperio, de lo católico, etcétera, etcétera. Entonces fue muy importante no solo decir mi sangre está limpia porque yo vengo de un linaje que ya no tiene que ver con lo judío y lo moro, sino con algo que se denominó lo hispano, ¿no? Mi familia viene del tronco de lo hispano. En ese sentido, la limpieza de sangre se vuelve una especie de linaje. Pero también chequen que mi piel, que mi color de ojos, tal vez mi color de cabello, pues tiene un fenotipo específico que representa lo blanco, pero también chequen que yo tengo educación, tengo buenas maneras, estoy actualizada en conocimiento, ¿no? Ese tipo de cosas. Hablo bien, sé leer, hablo bien en términos de lo que se considera bien, sé leer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es innegable que yo soy blanco, blanco, y que por lo tanto pertenezco a una élite. Una élite que no es cualquier élite, sino es la élite que viene a gobernar. Es la élite que construye el ego conocedor. No son esos brutos que llegaron a las malas a conquistar y hacer un montón de cosas. No, no, esos son otros. Nosotros somos diferentes. Nosotros venimos aquí a gobernar, no necesariamente a conquistar a lo bruto, sino a gobernar lo que ya fue conquistado a lo bruto. Por supuesto que sí. Ahora, mi perspectiva, donde pregunto un poquito justamente en todo eso,
¿Dónde aparecen las mujeres? Porque también es importante decir que justamente estos estatutos de limpieza de sangre, en tanto las mujeres no ocupaban estos puestos de jerarquía, pues no tenían mucho sentido para las mujeres. Y también pensar un poco que muchas veces en la limpieza de sangre, cuando se transforma en linaje, se piensa que esto se hereda biológicamente, ¿no? Pero quien pone, digamos, el aspecto moral, intelectual de la blanquitud, incluso algo de lo físico, son los varones, mientras que las mujeres solamente somos como en las lógicas de la reproducción, como el horno, donde el pan se hornea y luego sale de ahí. Nuestro papel en la reproducción no es de tipo moral ni de reproducción de una jerarquía racial y social. Se pensaba en ese momento. Entonces, ¿cómo se construyen las mujeres blancas y qué papel tienen frente a eso? Es un poco mi pregunta y mi perspectiva, también pensando justamente en esto, ¿no? Hemos estudiado mucho cuáles son las condiciones de posibilidad o imposibilidad para la existencia de ciertos grupos sociales como las mujeres negras, o afros o raizales, por ejemplo, acá en Colombia, que tenemos esas tres diferencias identitarias políticas, eh, también las mestizas, también las mujeres indígenas, pero de las blancas no tenemos mayor referencia de, bueno, ¿y cómo se construye una mujer blanca? ¿Y para qué se construye? Cuando hablo de construcción estoy hablando de relaciones de poder que ubican a los cuerpos en ciertos lugares y les dan ciertas funciones. Y pareciera que los cuerpos no se pueden salir de todo eso. Aprovechando un poco que yo soy crítica literaria y que en el momento en el cual empecé a pensar más sistemáticamente todo esto, que fue en el año 2011, yo había dejado la literatura un poquito de lado por irme más hacia la cultura popular y porque mi directora de tesis también me dijo, tú estudias literatura, tienes que hacer una tesis de literatura. Entonces, pues decidí explorar si esto aparece, porque no, definitivamente en ese momento no lo sabía, si esto aparece en la literatura de la cual yo soy especialista y soy especialista de esta literatura porque es la que más me gusta. Yo soy especialista en la literatura escrita por mujeres colombianas del siglo XX. Entonces elegí 4 novelas para trabajar y las elegí realmente por algo que yo llamo el designio de las diosas. Yo creo, porque bien vengo también de una tradición marcial, yo creo en el destino y en las diosas. Y cuando yo llegué a México a estudiar, solo pude meter 4 novelas en mi equipaje. Y esas novelas fueron estas. Y yo no sabía, simplemente las metí porque, bueno, porque sí, ¿no? Casi que porque sí, Bogotá de las Nubes la metí porque es una novela que me ha acompañado toda la vida y que amo y sin ella casi que no puedo, no puedo vivir, entonces la metí y metí otras y de repente me di cuenta que estas novelas sí hablaban de blanquitud y que si estaban en mi maleta y habían llegado conmigo a México era porque las tenía que trabajar en mi tesis. Estas son novelas de escritoras colombianas, como les digo, del siglo XX. Un poco la periodización literaria es diferente a la histórica. Entonces, en esta periodización en particular hablamos del siglo XX a finales del siglo XVIII, ya lo vamos a ver con Dolores. Son escritoras que no hicieron parte del canon, es decir, no todo el tiempo te van a enseñar García Márquez, Jorge Isaacs, pero nunca Soledad Costa de Samper, por ejemplo. Hasta que las críticas literarias las pusimos como en la escena de la crítica literaria colombiana. De todas formas, estas mujeres no hacen parte del canon, pero están cercanas a la élite literaria. En ese sentido, son mujeres que hablan del poder desde el poder, porque evidentemente la mayoría de ellas son mujeres letradas, ¿no? Que pudieron culminar sus estudios inclusive profesionales, que trabajaron con varios escritores, que pudieron migrar también
y hacer parte como de cierta mini élite latina, latinoamericana, cultural en París, como fue el caso de Marvel Moreno. Y pues definitivamente en sus universos narrativos la blanquitud es constitutiva, es decir, si tú le quitas la blanquitud a estas historias, ya no las podrías narrar del todo. Con Acosta de Samper, Soledad Acosta de Samper, ella es nuestra primera periodista profesional en Colombia, una mujer letrada de la familia presidencial de los Samper, una mujer que estudió, que viajó, que nació en la República de Nueva Granada y murió en la República de Colombia. Era esa época, ¿no?, del siglo XVIII, pues que la Gran Colombia se separó, primero se hizo, luego se pelearon, luego se separó, ta, ta, ta. Ella vivió como un poco todas esas historias. Y ella escribe, entre lo mucho que escribe, porque ella escribe periodismo, biografía, crónicas de viaje y novela, una novela que se titula Dolores, cuadro de la vida de una, a ver, que acá me tapa, de una mujer, que fue publicada en 1867. Y esto es bastante diciente porque Dolores fue publicada al mismo tiempo que María, que es una novela fundacional colombiana de Jorge Isaacs, que seguramente tienen alguna referencia de ella, ¿no? En todas partes ponen a leer María como la novela colombiana y eso hay telenovela, serie, película y eso uno llora con la historia de María porque es triste y fue publicada en la misma ciudad. La novela que entró al canon, ¿no? Y que hay telenovela, serie, película, es María, no Dolores. Pero Dolores es una mucho mejor novela que María, aunque María es una novela muy, muy, muy buena y muy interesante. Y ahí están las relaciones también de poder, ¿no? Por las cuales hemos tenido que hacer arqueología de la existencia de las mujeres para decir, sí, también estuvimos ahí y también hicimos cosas. Dolores cuenta la historia de una mujer, Dolores, de una joven que tiene todas las de ganar, es decir, es una joven de élite, es una joven blanca, es una joven más o menos letrada. El único defecto que tiene Dolores es que le gusta escribir. Y pues Dolores está destinada a casarse con un hombre, a tener hijos, ¿no? Y ya. En ese sentido, Dolores tiene limpieza de sangre, viene de un linaje hispano, ¿no? Ella es una mujer criolla, no tiene nada que disputarse, listo. Pero Dolores se enferma, y esto también es spoiler, de una enfermedad que es muy satanizada en la Edad Media y en cierta edad, en ciertas épocas más contemporáneas, que es la lepra. Y el imaginario de la lepra es que tú cometiste un pecado tan grande que tu cuerpo se te empieza a caer, a deshacer, ¿no? Y a los leprosos pues son llevados a lugares especiales, etcétera, etcétera. Y pues todo el mundo se pregunta, pero esta señorita Dolores, que es perfecta, ¿por qué diablos se enferma de lepra? ¿No? Y lo que se descubre un poco es que pues la limpieza, ahí digamos la limpieza de sangre y el linaje de Dolores se pone en duda. ¿Será que ella tiene la sangre manchada? Es una de las preguntas. Eh, y otra de las cuestiones es, bueno, parte del síntoma de la enfermedad es que a Dolores le gusta escribir. Entonces eso es algo que las mujeres en esa época pues no podíamos hacer. Acá yo hablo un poco de la colonialidad de género en términos de la maestra María Lugones, que ella piensa un poco, bueno, ¿quiénes son esos cuerpos femeninos que llamamos mujeres y que tienen humanidad y cuáles son cuerpos femeninos sin humanidad? ¿No? Dolores es una mujer que está en el grupo de lo humano, de los blancos, pero que al enfermarse, y además al enfermarse de esa enfermedad tan terrible, se transforma en un monstruo, su cuerpo, de hecho su piel se empieza a volver morada, tendiendo a un color negro, y ella pierde su blanquitud y pierde su humanidad, ¿no? Se convierte en un monstruo. Y también empieza a surgir con Dolores la pregunta biopolítica de cuál es el pedo de que Dolores, porque una de las cosas grandes que hace Dolores a voluntad es romper con su novio, ¿no? Es decir, yo no me caso,
yo no me caso, y le oculta la enfermedad. Pero aquí vemos cómo justamente las mujeres blancas tienen la tarea biopolítica de reproducir biológicamente a la élite, ¿no? Y hay un cambio, entonces ya no son los hombres, los varones blancos quienes dan, digamos, todo el sustento de linaje, de limpieza de sangre y demás, sino son las mujeres que empiezan a cumplir un papel importante, al punto que, digo yo, una mujer blanca que no se reproduzca biológicamente es una mujer que puede perder su blanquitud. Y esto lo vemos en varios de los relatos de Soledad Costa de Samper, porque a ella le encantaba hablar de cosas así terribles, de historias terribles. Entonces, pero justamente mujeres de élite que dejan de ser mujeres de élite porque caen en la desgracia de la enfermedad, de los matrimonios interraciales o de la pobreza. Entonces, la historia de Dolores, digo yo, es la historia de una mujer que se convierte en monstruo, pero no pierde todos los privilegios, aún tiene algún tipo de privilegios relativos y que muere tranquila, ¿no? En esa situación de monstruosidad, porque al final de cuentas ella puede seguir escribiendo hasta el final de sus días, que eso también pues nos habla de un cierto tipo de privilegio. Y yo lo que fui haciendo es uniendo como varias cosas, ¿no? En la segunda novela, que es una novela un poco más propiamente del siglo XX, fue una novela publicada en 1984, es una novela que se titula Bogotá de las nubes. Es una novela sobre la cual yo hice mi investigación, mi tesis de licenciatura, porque en mi época tocaba hacer investigación, tocaba hacer tesis, etcétera, etcétera. Lo narro en el segundo capítulo de mi libro. Su autora es Elisa Mújica, que fue una mujer que no venía de la élite letrada, ni mucho menos, pero pudo colarse por ahí y que es una de las grandes escritoras colombianas que hasta hace muy poco ha sido rescatada. Ella nació en la ciudad de Bucaramanga en 1918 y se traslada a Bogotá. Por lo tanto, esta novela es bastante autobiográfica. Es una novela que cuenta la historia de Mirza. Mirza es una niña que en 1920 se traslada justamente de una ciudad pequeña, rural, colombiana, a la capital que es Bogotá. Y esto es importante porque en ese momento histórico hubo una migración muy grande de campesinos, digamos, de personas consideradas campesinas porque no estaban en el centro urbano que representa Bogotá hacia la capital. Todo esto alentado por los discursos del progreso, porque en la capital tú puedes estudiar y trabajar, etcétera, etcétera. Entonces la familia de esta niña Mirza Eslava llega a la ciudad tratando justamente de lograr el objetivo del progreso. Pero su padre y su madre mueren muy jóvenes y ella queda pues de niña huérfana y todo el drama que envuelve a Mirza Eslava es que su familia siempre intentó hacerse pasar por cachacos legítimos, es decir, borrar la historia de migración y decir nosotros nacimos en Bogotá, nosotros hacemos parte de la élite de Bogotá, inclusive podemos apelar a historias antiguas de generales, del ejército, libertador y un montón de cosas que nos unen a lo hispano. Por lo tanto, tenemos la limpieza de sangre. Eso lo podemos comprobar por ahí. Pero a Mirza, y en este momento la limpieza de sangre no es, ya pierde completamente sentido y la blanquitud debe comprobarse. Yo digo que la blanquitud un poco es como la masculinidad hegemónica que todo el tiempo debe estar a prueba. ¿Y cómo pruebas tú tu blanquitud en este contexto? Pues con la educación, con la moral y con la religión. Básicamente la educación se refiere a lo que llamamos urbanidad. Y recuerden ustedes esos manuales de urbanidad donde te enseñan que cómo reírte, que cómo sentarte, que cómo comer, que cómo caminar. Entonces, una cachaca legítima, es decir, una blanca bogotana, pues ya heredado casi por una cuestión biológica todas esas buenas maneras. A Mirza le toca aprenderlas porque ella no las sabe. Y ahí está el fracaso, porque Mirza no logra nunca realmente comprender los códigos de esa urbanidad que al final dan
un cierto halo como de distinción a los cuerpos. Ella se viste mal en términos de que combina mal los colores, ella no sabe usar porque es una Bogotá muy fría, era muy parecida a San Cristóbal de las Casas hace unos años. Las mujeres usaban sombreros, habían ciertos ritmos de la vida, por supuesto que tenías que ser una persona católica, y todo esto sea porque la élite de la ciudad, al ver tanta gente llegando y sin que ella pueda moverse del centro de la ciudad, que es como el núcleo de las ciudades coloniales, se cierra en sí misma, ¿no? Y no permite que nadie entre. Por lo tanto, entrar es difícil, aunque sí se puede hacer. Y aquí yo hablo un poco de que justamente la blanquitud se vuelve un lugar fuertemente en disputa porque nos damos cuenta definitivamente que la blanquitud se puede perder, ¿no? O que algunas personas pueden hacerse pasar como blancas. Yo digo que esta historia de Mirza, ¿no? Porque la novela habla desde su niñez a su vejez, es una historia de fracaso, porque ella al final de cuentas no logra hacerse pasar por una blanca, pero que al mismo tiempo no se trata de una derrota, sino una historia de resistencia, porque ella al final de cuentas nace un poco como Mirza Eslava y muere como la vieja Mirza Eslava en esa ciudad. Esta es una novela pequeñita, no se encuentra en ninguna parte, yo la tengo en fotocopias, no ha sido republicada, pero es una novela hermosa si se quiere conocer la historia de cómo una ciudad colonial se transforma en una metrópolis, ¿no? Que es el caso un poco de Bogotá. Además, la escritura de Elisa Múgica es hermosísima. Pero como les digo, es una de nuestras escritoras que hasta ahora estamos rescatando con mayor fuerza y que estamos volviendo a leer. De hecho, Elisa Múgica dejó de escribir novela, dejó de escribir ensayo y se dedicó a la literatura infantil en sus últimos días porque ella decía que era algo o sea, que alegrar a los niños con las letras era algo que no tenía valor y que definitivamente su trabajo para adultos pues había quedado por ahí perdido. Luego tenemos una novela que es mucho más contemporánea de Marvel Moreno, que es una escritora que nace en Barranquilla, la ciudad de Shakira, y que es una mujer de élite. Marvel Moreno sí es una mujer de élite a tal punto que esta ciudad de Barranquilla tiene un carnaval y se nombra la reina del carnaval, ¿no? Y obviamente quienes pues pueden participar son las jovencitas de la élite barranquillera. Marvel fue reina del carnaval y fue una reina renegada porque le tocó, digamos, participar en todo eso por cuestiones de presión familiar y tradiciones y demás, pero ella realmente lo que quería era escribir. Marvel Moreno muere relativamente joven de cáncer, entonces nos deja una obra que es corta, pero es hermosísima. Sobre todo su primera novela se titula En diciembre llegaban las brisas, y es que esta ciudad de Barranquilla es una ciudad puerto de río y puerto de mar, y en diciembre llegan las brisas del mar. Y nos cuenta, fue publicada en 1987, después de muchos problemas para ser publicada. Ella gana con esta novela el premio, un premio, bueno, de novela, donde se supone te publican la novela, pero el premio o la gente que iba a publicarle la novela le quitó 200 páginas a la novela. ¿Qué había en esas 200 páginas? Solo hasta hace muy pocos años lo pudimos descubrir porque Alfaguara, que no es tonto, como una editorial transnacional, pudo rescatar la novela completa y la publicó completa. La novela que yo trabajo es su primera edición y es la que está pues sin esas 200 páginas. No obstante, es una novela muy fuerte, muy bonita, que narra la historia de Dora, Catalina y Beatriz, que son tres chicas de diferentes generaciones de la élite barranquillera. Como son pertenecientes a la élite barranquillera, ellas tampoco, como Dolores, no tienen nada que disputar en términos ni de clase, ni de raza, nada.
Y ellas, como Dolores, también nacen, digamos, con la función de casarse con hombres y reproducir la élite blanca, básicamente. Por eso yo tomo aquí las ideas de una autora que es Gayle Rubin, que nos habla de cómo el matrimonio básicamente es un intercambio de mujeres, ¿no? Para lograr pactos patriarcales, donde se cierran pactos entre el novio y el padre, y donde las mujeres son consideradas principalmente como un don, como una especie de regalo que cierra ese pacto. Y pues ellas son justamente eso, dones. Pero resulta que en esos pactos y en esos intercambios de mujeres, ellas se rebelan de alguna manera y terminan por echar todo esto al suelo, es decir, por hacerlos no posibles, ¿no? Bien sea porque en el caso de Dora, por ejemplo, Dora, por ciertas historias de la abuela, tiene la sangre manchada, es decir, ella no viene de un abuelo mestizo. Catalina, que no tiene ningún problema en ese sentido, se casa con un hombre que es hiperviolento y aquí vemos unas violencias supremamente fuertes hacia las mujeres en términos de cómo lograr el control de estas mujeres para que cumplan su función dentro de la blanquitud y no se rebelen y no hagan lo que tienen que hacer. Catalina se casa con un hombre así terrible, pero ella se idea toda una estrategia para, como dice Marvel Moreno, encerrar al diablo en su propio infierno. Y Beatriz sufre algo similar. Beatriz de todas las tres es la única que tiene, bueno, Catalina, porque Catalina es así medio locata, como diría mi abuela, va y se mete con un hombre indígena y queda embarazada de ese hombre indígena. Entonces ella misma, y lo hace con toda la conciencia, ella rompe la limpieza de sangre y todo lo que se espera de ella, ¿no? Porque ya eh, va a tener tiene una niña, de hecho, mestiza. Y Beatriz, que sí tiene a sus hijitos blancos y es muy juiciosita y demás, al final termina también encerrando al diablo en su propio infierno. Entonces es una novela que nos muestra no solo las profundidades y las cosas terribles que se viven para procurar la reproducción de un orden sociorracial, que sería el de la blanquitud y el de la colonialidad, sino además cómo estas mujeres en algún sentido tienen pequeñas resistencias que les ayudan a salir de ese orden. Pero esas pequeñas resistencias usualmente, por lo menos en esta novela, están asociadas con la muerte o con el exilio o con la ruptura completa de cualquier tipo de vínculo. Entonces, aquí ya estamos sumando como tres cosas. Dora, Catalina y Beatriz tienen la limpieza de sangre asegurada, entre comillas, moral, religiosa y socialmente son las mujeres que se desean que sean. No, nadie tiene que enseñarles los códigos de la urbanidad y demás, porque de pequeñitas lo aprenden y aunque es algo aprendido, como les digo, esto parece como si fuera un legado biológico, ¿no? Del tronco hispano que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces tú ya naciste sabiendo cómo sentarte, cómo reírte, cómo hacer esto, cómo incluso vincularte en el mundo social y sobre todo con los hombres, que no dejan de ser un peligro, porque existe también esta idea de que las mujeres blancas son, y esto nos viene también del siglo XVI, son un botín muy deseado por hombres indígenas, por ejemplo, que las raptan, o por hombres negros que las violan. Entonces, la socialización con varones también es una socialización supremamente cuidada, también para que tú no te vayas a enamorar del mestizo o del que tiene la sangre no limpia. Y le sumamos esta cuestión de estas mujeres, sí o sí, su función es reproducir biológica, social y racialmente esa blanquitud. Además, en un contexto que es muy, muy extraño, porque Barranquilla sufre un gran mestizaje con poblaciones árabes y asiáticas que nos llegan de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por eso Shakira es Shakira. Shakira viene de esa historia. Eso no es un poco, no es gratuito. Y al fondo creo que están escuchando a mi mamá, pero bueno. Y tenemos entonces una última novela que es muy interesante también,
que es de esta autora Hazel Robinson. Ella es una mujer raizal y como les decía, en Colombia tenemos principalmente estas tres identidades políticas para las poblaciones negras, que son las poblaciones negras por una parte, las poblaciones afro por otra parte y las poblaciones raizales. Las poblaciones raizales principalmente se ubican en la isla de San Andrés y Providencia y son poblaciones que tuvieron menos contacto con los españoles y más contacto con los ingleses. Si ustedes ven en el mapa y demás, pues la isla de San Andrés ha sido una isla muy importante en términos históricos porque es una isla donde los barcos que venían de España, bueno, de Europa y demás, tenían que detenerse por víveres, por agua. En algún momento esa isla fue una isla donde atracaban piratas. Entonces, digamos, geopolíticamente la isla tiene una importancia fundamental al ser un lugar estratégico para el comercio y para los viajes transatlánticos, pero en el discurso nacional colombiano la isla no aparecía, es decir, somos colombianos y que tenemos dos mares y tenemos esto y somos así, ta, 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 y por allá se decía, ay, hay una islita ahí que también es de Colombia. Y eso ha sido bastante interesante, sobre todo para la literatura que se ha producido en esa isla. Entonces, las poblaciones raizales nos dicen, bueno, es que nosotros, o sea, nuestra experiencia colonial es más con las personas inglesas que fueron las que llegaron a la isla. En la isla, por ejemplo, se habla inglés y un creol que está hecho por lenguajes africanos e inglés. ¿No? Y a veces se habla, bueno, cada vez más el castellano, pero por cuestiones principalmente turísticas. Entonces acá tenemos justamente a Hazel Robinson, chequen su nombre, su apellido, que es una escritora contemporánea, nacida en 1935 y que tiene varias novelas justamente hablando de pues la época de la colonización, la época de las haciendas de algodón, porque en San Andrés la principal fuente económica fueron haciendas de algodón y luego se trató de cambiar a una economía basada en la siembra del coco. Entonces ella habla mucho de esto. Su trayectoria literaria empezó siendo bien interesante porque ella escribió una columna, una respuesta a una columna en un periódico donde decían, San Andrés es esto, ¿no? Y ubicaban, que es muy interesante, porque ubican a San Andrés, que está arriba en el mar, en el Amazonas, que está abajo de Colombia. No puedes ubicar una isla en la selva, pero ahí la ubicaban, ¿no? Entonces Hassel responde y dice, a ver gente, ¿qué les pasa? No, nada que ver, nosotros somos una isla, esta es nuestra historia, y empezó a escribir sobre la isla y eso la llevó a escribir, pues justamente tanto crónicas periodísticas como novela. Esta novela en particular es su tercera novela, fue publicada en el 2002 por una editorial universitaria, que es la editorial de la Universidad Nacional de Colombia, y se llama No Give Up Man, No Te Rindas. Esta la podemos encontrar en internet, en PDF, esta sí, porque en Colombia, para celebrar todo esto de los 500 años o la independencia, algunas de esas cosas que celebramos, se publicó la primera biblioteca de autores afrocolombianos y en esa biblioteca se incluyó este libro. Fue un libro que yo literalmente le robé a un amigo que fue el corrector de estilo de esa colección y yo decía, bueno, él no es especialista en mujeres, yo sí, me la robé y la tengo todavía conmigo. Se consigue por esos motivos en PDF. No se asusten, van a ver un PDF grande, pero la novela no es grande. Lo que pasa es que está escrita en castellano y en creol, que también es algo bien, bien, bien interesante. Esta es una novela que se ha considerado una novela romántica como las que escribíamos en el siglo XIX en Latinoamérica. Las novelas románticas hablan principalmente del amor de una pareja, hombre-mujer,
que se enamoran y que por alguna circunstancia su amor no es posible. Solo que en el caso de No te rindas, ese amor sí es posible. Y nos habla, acá otro spoiler, de una chica inglesa, Elizabeth, que llega en uno de estos barcos a la isla, pero la cuestión que también tiene San Andrés es que por las mareas y demás es muy posible que los barcos encallen, ¿no? Se varen o se estrellen en su bahía. Entonces el barco de Elizabeth que iba realmente a Estados Unidos se estrelló y ella es la única sobreviviente. De Elizabeth se habla y se describe literalmente como una niña ángel, ¿no? Entonces piensen ustedes de piel blanca, rubia, qué sé yo. Y Elizabeth es una mujer letrada, entonces habla español. Y hay otro personaje en la novela que es muy interesante, que es George. George es hijo de una mujer esclava negra y de un hombre blanco, pero de baja jerarquía, que llegó alguna vez en un barco, trabajaba en el barco, la violó. Entonces George es hijo de una violación, ¿no? Y crece en ese mundo liminar entre los blancos, que son los dueños de las haciendas, los amos, y los esclavos. Y George lo llaman el New Boy, que significa el niño sin nombre, sin origen, sin pertenencia. George, al ser criado, digamos, entre negros y blancos, pues accede a cierta educación con los blancos, él sabe leer, habla español, eh, está muy cercano, digamos, al cura. Entonces George, que también es un tipo así bastante, digamos, en Colombia, mancancán y varonil y así, pues salva a Elizabeth y al final se terminan enamorando. Y se dice que pues este amor entre Elizabeth y George representa justamente el mestizaje y la idea de que nuestras naciones pueden encontrar, ahora sí es cierto, una armonía a través de lo que une el mestizaje. Pero hay un pero, ¿no? Hasta ahí la novela muy bonita, etcétera, etcétera. Hay un pero y es que George, antes de la llegada de Elizabeth, se va a casar con una negra, una joven negra esclavizada, que es una de las esclavas que mejor baila, esa es su descripción, y que se llama Hatse. Pero George pues decide quedarse con Elizabeth. Y hay un momento, Elizabeth y Hatse no, nunca se hablan en la novela, pero hay un momento en que Elizabeth, que es una mujer además bastante libertaria, ¿no? Diríamos empoderada, echada para adelante, dice, pues Hatse ha estado enamorada de George, conoce el amor, por lo tanto sabe lo que yo siento y creo que ella está de acuerdo en que yo me quede con George. Ahora, ¿cuáles, no? Las consecuencias de todo esto, y esto es una lectura contrapelo que no se había hecho de la novela antes. La consecuencia es que George se queda con Elizabeth y ahora tiene un apellido, el de Elizabeth. Elizabeth, al sufrir este accidente y demás, lo que se logra salvar del barco son las joyas con las que Elizabeth viaja, es decir, ahí hay un capital económico, a través del cual Elizabeth compra un terreno en la isla, ¿no? Esa es la gran, es decir, Elizabeth puede que pierda un poco su blanquitud, pero George se blanquea. Ya él deja de ser una persona que está en el mundo de lo liminar y por lo menos se convierte en el esposo legítimo de Elizabeth. Hatze no sufre ninguna transformación radical en su condición de esclava, ninguna. O tal vez solo, pues lo que implica para ella el abandono de George, que era su única posibilidad de salir un poco del mundo de la esclavitud, porque al final de cuentas George no es completamente un esclavo. Entonces aquí, sumado a todo lo que les vengo contando y demás, pongo sobre la mesa la pregunta por el mestizaje, y justamente es eso. La historia de Elizabeth y de George y de su amor realmente nos da cuenta de una vía para salvar, digamos, nuestras diferencias raciales que además han sido impuestas y que son tan fuertes.
Y al parecer definitivamente no, porque justamente la posibilidad de existencia de Elizabeth es Hatze. Sin Hatze, pues Elizabeth no existiría, porque al final de cuentas Elizabeth, aunque no lo quiera, va a ser parte de la élite de la isla en términos de que no solo es una mujer blanca, sino que es una mujer de Inglaterra, ¿no? A la cual todos los hombres amos, que ya son hombres envejecidos, con esposas envejecidas que ya no pueden tener hijos, la persiguen y la acosan sexualmente todo el tiempo por esta cuestión biopolítica. Ella todavía puede producir crías blancas. Y pues yo, como lo vieron en el libro, si no lo han visto, a mí no me gusta llegar a conclusiones, es algo que siempre me ha costado muchísimo, muchísimo trabajo, pero bueno, todas estas historias están en el libro entremezcladas también con las historias de mis dos abuelas, ¿no? Yo digo que mi abuela Tita pues es esa mujer mestiza, es esa mujer que como Hat se queda un poco en el silencio, pero tengo una abuela que todavía vive, que es mi abuela Cecilia, que ella sí es una cachaca legítima, ¿no? En ciertos términos, es una mujer que en su época alcanzó a terminar lo que hoy llamaríamos la preparatoria, ¿no? Mi abuela tiene 103 años en este momento, alcanzó a trabajar, al parecer, aunque ahora lo está narrando otra historia, al parecer pudo elegir un marido, es de piel blanca, aunque su madre, mi bisabuela Pato, a quien también conocí, era empleada doméstica, pero era empleada doméstica de una familia de élite. Entonces, bueno, ahí hay varias cosas. Yo digo que en mi familia no conocí esta blanquitud, pero al final de cuentas sí conocí esa blanquitud a través de mis dos abuelas, mi propia historia y cómo entretejemos todo esto con estas mujeres que parecen de ficción, pero que a veces, por los regímenes de poder, pues cobran vida, ¿no? Y cobran inclusive cierta corporalidad. Y pues para terminar, también una pequeña propaganda. Como empecé con una historia de mi abuela, quiero terminar con una historia de mi abuela Tita, que titulé Legado y que dice así: todos los días cuando mi abuela Tita cocinaba, solía cantar: frijolito enredador, no te vayas a enredar donde se enredó mi amor. Ahora es mi turno. Y esto lo pueden encontrar en mi primer libro de relatos cortos, que fue publicado por Libro Objeto, que se titula Palabras clave, y que también es un homenaje pues a las mujeres de mi vida, sean ellas ficcionales o reales. Y bueno, pues les agradezco la paciencia por haberme escuchado